Muy buenas tardes, amados hermanos. En esta hora quiero desearte las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios y quiero traerte una reflexión acerca de la palabra del Señor titulada Ser agradecido en la adversidad, ya que, hermanos, sinceramente, en este tiempo que estamos viviendo, ser agradecido en la adversidad es un desafío para la mayoría de las personas, porque cuando enfrentamos dificultades tendemos siempre a sentarnos en el dolor, en el sufrimiento, en las circunstancias negativas que nos rodean. Sin embargo, la Biblia, hermanos, nos insta a desarrollar una actitud de gratitud, incluso en medio de las pruebas y tribulaciones de la vida. Pero qué bueno que tú y yo podemos ir a la Escritura, ir a la palabra de Dios en medio de momentos difíciles y aprender cómo podemos cultivar y a expresar nuestro agradecimiento a Dios en cualquier circunstancia en la que estamos. En primer lugar, es importante que tú y yo reconozcamos que la gratitud en la adversidad no implica ignorar o minimizar el dolor y las luchas que estamos experimentando. La Biblia nos muestra que es natural y saludable expresar nuestras emociones y clamar a Dios en tiempos de adversidad. De hecho, el Salmo 13, por ejemplo, el salmista llora y se lamenta ante Dios y expresa su dolor y su angustia ante el Dios Todopoderoso. De hecho, el Salmo 13 dice: ¿hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón? Ahora, fíjate cómo él hace una pregunta, dice: ¿hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? Cómo él manifiesta el sentimiento de qué, de tristeza, de angustia que había en su corazón, se lo plantea a Dios. Si vamos al Salmo 42, el salmista describe sentirse abatido, angustiado, incluso se pregunta dónde está su Dios en medio del sufrimiento. Si vemos ahí, dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Dice: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía, Dios mío. Sin embargo, tenemos que ver que a pesar de todas estas luchas y preguntas, la Biblia nos enseña a no quedarnos en la lamentación y la desesperación. En cambio, nosotros, todos los creyentes, somos instados a mantenernos en la perspectiva de fe y agradecimiento al Dios Todopoderoso. Si vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18, el apóstol Pablo nos dice: dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si miramos este versículo, nos invita a ser agradecidos en toda circunstancia, en toda adversidad, en todo momento difícil, o en todo momento bueno, o en todo momento por el cual es que tú y yo estemos pasando, ya que esto refleja que la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Y el término todos no significa que debamos estar agradecidos solamente por el dolor y el sufrimiento en sí mismo, sino que debemos encontrar motivos para agradecer a pesar de ello. ¿Entiendes? Por eso agradecer en medio de la adversidad implica enfocarnos en las bendiciones y la fidelidad de Dios, incluso cuando las circunstancias no sean favorables. ¿Por qué? Porque significa que vamos a reconocer que Dios está presente en nuestras luchas y que podemos confiar en su bondad y en su sabiduría para llevarnos a través de ella. Por eso la Biblia dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Por eso tú y yo tenemos que entender que nosotros, hermanos, los hijos de Dios, hemos sido llamados conforme a un propósito eterno de Dios en Cristo. Y todas las cosas que ocurran, sean buenas o sean malas, nos ayudan a bien. Todo está conforme a ese propósito. Y tenemos que ser agradecidos. Por eso, hermano, un texto bíblico que ilustra este principio es el relato de José.
en el libro de Génesis, vemos que José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Pasó por años de injusticia, de sufrimiento en Egipto. Fue esclavo, fue injuriado, incluso fue encarcelado injustamente. A pesar de todas estas dificultades, José mantuvo una actitud de gratitud y de fidelidad hacia Dios. De hecho, en Génesis capítulo 39, versículos del 2 al 3, leemos que el Señor estaba con José. Dice, y todo lo que José tocaba era prosperado en su mano. Es decir, hermano, gracias a la fidelidad y a la sabiduría que Dios le dio a José, fue elevado ¿a dónde? Al cargo más alto de Egipto y pudo salvar a su familia y a su pueblo de la gran hambruna que venía. Qué bueno que hoy en día se levanten creyentes agradecidos como José. Qué bueno que hoy en día hayan creyentes que en medio de las dificultades y adversidades que se levanten en su vida, puedan ser como José, que se mantengan agradecidos, se mantengan fieles y puedan ver las promesas de Dios cumplidas en su vida. ¿Por qué? Porque la historia de José nos enseña que incluso en medio de la adversidad, Dios está obrando en nuestras vidas, de manera que no podemos comprender cómo, pero podemos confiar que su plan es perfecto y podemos ser agradecidos por su presencia y su obra en cada situación. ¿Por qué razón, hermano? Porque la gratitud nos ayuda a mantener una perspectiva positiva y esperanzadora, incluso cuando enfrentamos situaciones y pruebas difíciles. Si miramos otro ejemplo bíblico en la escritura de gratitud en la adversidad, es el ejemplo del apóstol Pablo, quien enfrentó numerosas dificultades a lo largo de su ministerio. Ahí en 2 Corintios capítulo 11, versos del 23 al 28, Pablo enumera algunas de sus luchas, incluyendo ¿cuáles? Fíjate, incluyendo azotes, naufragios, persecuciones, enfermedades, hambres, desvelos, Pablo incluye todos estos tipos de situaciones que pasaron en su vida. Sin embargo, a pesar de todas estas pruebas, Pablo mantuvo una actitud de gratitud hacia Dios. Tanto que en Filipenses capítulo 4, verso del 11 al 13, él dice, no digo esto porque esté en necesidad, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé vivir en pobreza y sé vivir en abundancia. En todo estoy enseñado. Oye esto, en todo y por todo estoy enseñado, tanto a estar saciado como a tener hambre, tanto a tener abundancia como a padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué bueno que la posición de Pablo, tú y yo la podamos tener, que a pesar de circunstancias podamos decir, en todo y por todo estoy enseñado, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, he pasado por todo tipo de pruebas, pero yo todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero estos versículos, hermanos, muestran que la gratitud de Pablo no dependía de sus circunstancias externas, sino de su relación con Cristo. Pablo aprendió a confiar en la fuerza y la provisión de Dios en todas las circunstancias, situaciones de su vida, ya fueran buenas, ya fueran malas. Esto no implica, hermano, fíjate, esto no implica ser complacientes o conformistas, sino reconocer que Dios está obrando en todas las cosas para nuestro bien y para su gloria. Recuerda, hermano, así como Pablo, también Dios está en todas nuestras adversidades. Así como Pablo, tú y yo también tenemos que confiar en la fuerza y la provisión de Dios en todas nuestras situaciones, ya sean malas o sean buenas. ¿Por qué? Porque el Dios de Pablo es el Dios nuestro y Él usa las adversidades y las situaciones también para nuestro bien y para su gloria. Por eso, hermano,
Practicar la gratitud en la adversidad sabemos que no es fácil, pero ¿sabe qué? Es humano muchas veces sentirnos abrumados por el dolor y la tristeza. Y es difícil ver las bendiciones en medio de la tormenta. Sin embargo, la Biblia nos muestra que podemos recurrir a la oración, que podemos ir a la palabra de Dios, donde hay promesas poderosas para todo tipo de circunstancia, para fortalecer nuestra fe y confiar en la bondad y la fidelidad de Dios. Por eso es que la gratitud en la adversidad también tú y yo la podemos cultivar a través de la comunión con nuestros hermanos en la congregación. A través del compañerismo y el apoyo mutuo podemos animarnos y recordarnos unos a otros la continua presencia y la provisión de Dios en nuestras vidas. En conclusión, ser agradecido en la adversidad es un desafío, pero no un desafío que la Biblia nos insta a que sea imposible. No. Es posible ser agradecido en medio de la adversidad. ¿Por qué? Porque a través de la gratitud podemos mantener una perspectiva positiva y esperanzadora, reconociendo la obra de Dios en todas las circunstancias de nuestra vida. Por eso agradecer en medio de la adversidad. Recuerde esto, no significa ignorar el dolor, sino encontrar motivos para agradecer a pesar de las dificultades. ¿Por qué? Porque nos ayuda a confiar en la bondad y fidelidad de Dios y nos lleva a una mayor intimidad con Él. Que esta reflexión nos ayude a ser agradecidos en toda situación en la que nos enfrentemos, y que el Dios Todopoderoso nos llene de gracia y favor para poderlas vencer. Que Dios te continúe bendiciendo, porque bendecidos estamos en Cristo. Un fuerte abrazo para todos.